Segundo personaje, no es modesto, trabajó mucho, es Cavalcaselle, italiano. También se marchó de Italia en los mismos años por razones políticas, fue a Londres y allí conoció a un periodista, historiador de arte excelente, Crowe, y ambos escribieron varios libros. El más importante es Una nueva historia de la pintura en Italia, y es una revisión completa de todos los cuadros, de todos los frescos italianos que podían ver tanto en Italia como en otros lugares. Es la primera gran historia completa después de Longhi, que naturalmente era legendario. Se dedicaban a las obras con una mirada muy perspicaz. Les he mostrado un detalle de estos cuadernos conservados en Venecia, que están llenos de estos dibujitos con anotaciones de colores, estilos, etc. Y aunque en aquella época ya se utilizaba la fotografía, él se basaba en estos bocetos. Les muestro un cuadro, entre otros muchos, de todo lo que volvió a descubrir. Porque no solamente descubría las obras propiamente dichas, sino que las volvía a situar en un contexto histórico. No era únicamente una atribución así, era una visión general de la pintura italiana. Fue el primero, por cierto, en inventar o reinventarla. El cuadro de la izquierda, Antonello da Messina, un cuadro muy célebre, se atribuyó a Bonsignori, que es un pintor secundario veronés de finales del siglo XV, y que pasaba desapercibido. Otro personaje de la misma época, un personaje público, se volvió senador, desempeñó un papel muy importante en el mundo del arte y de la influencia italiana, Morelli. Se burlaron mucho de Morelli porque de forma sistemática casi, poco pesado, tenía una manera de reconocer, de diferenciar los pintores unos de otros por la forma en que dibujaban las orejas, la nariz, los pies. Era un tanto ridículo. Les muestro aquí una plancha de su tratado, entre otras muchas, pero era muy válido, y este procedimiento es como un otorrino que les mira los oídos y las orejas. Él tenía un ojo perspicaz y sabía perfectamente lanzar su publicidad, y todos sus descubrimientos de inmediato se daban a conocer en toda Europa. Y en Dresde también cambió muchas cosas, porque desbautizó el cuadro de arriba, que se destruyó en la última guerra, que se atribuía a Correggio, diciendo no es un Correggio, es un cuadro de un pintor holandés de finales del siglo XVII. Y por debajo es uno de los cuadros más célebres hoy de la pintura veneciana. Estaba en las reservas de Dresde, diciendo que era una copia de Sasoferato, según Tiziano, y dijo, no, es Giorgione. Podemos hablar de Giorgione hoy, pero en fin, demostró que era una gran obra maestra, y de esta manera lo pudo desvelar. Morelli tuvo muchos alumnos, estamos a finales del siglo XIX, se iba a ver a Morelli, el senador Morelli, pero su obra, que se reestudió hace poco por una universitaria americana, Jane Anderson, hizo un buen trabajo sobre Morelli, y ella demostró que este hombre era algo mucho mejor que este hombre provocador tipo show business que hizo durante su vida. Y ahora la encarnación del conocedor Bernard Berenson, de origen europeo, pero vivía en Estados Unidos. Fue muy precoz en sus trabajos. De inmediato fue a Harvard y le alentaron personas más ricas que le ayudaron a realizar su profesión, que era de historiador del arte. Fue a Europa y se estableció directamente y definitivamente en Florencia, en Tati, un sitio extraordinario que legó con la colección y la biblioteca a la Universidad de Harvard. Y también se convirtió en un verdadero personaje, un personaje humanista, interesado por muchas cosas, muy culto, se interesaba por la cultura china, europea, y con un ojo infalible.
lo cual le permitió aconsejar a muchos marchantes. Es la época en que los marchantes empezaban, Joseph Duny, empezaban a hacer las grandes colecciones americanas que se convertirán en museos americanos, y Berenson, su tarea, estando muy bien pagado, ayudó a Duveen y a otros marchantes y también a coleccionistas. Por ejemplo, Elizabeth Gardner en Boston, cuyo museo se ha fabricado totalmente con los consejos de Berenson, y no solamente hay cuadros italianos. Con lo cual ganó tanto dinero que pudo comprar esta villa, ampliarla, tener su propia colección. Lo vemos a la izquierda, delante de un cuadro de Domenico Mezziano, que sigue estando en Tati. Murió en el año 58. Y a la derecha ven ustedes que sigue recibiendo a las duquesas, a los marchantes, a los entendidos, aficionados, rodeado de mujeres jóvenes que se ocupaban de él. Era un personaje mítico prácticamente, y este aspecto mítico estaba justificado, porque sin lugar a dudas era una especie de genio con su mirada. Este es el aspecto Berenson, pero había otro en Florencia y en Estados Unidos también. Había otro polo notable en Berlín. Berlín acababa de ganar la guerra contra Francia en el año 70-71. Fue muy triste para Francia y muy bien para Prusia, que se convirtió en el imperio. Y el Segundo Reich deseaba desarrollar en Berlín, para demostrar que era la capital y no era Múnich o otra ciudad, ni Dresde, decidió desarrollar todavía más el Gran Museo y reagruparon en una ciudad que ya contaba con grandes especialistas como Wagen u otros, toda una serie de grandes historiadores del arte, un grupo de grandes conservadores dirigidos por Wilhelm von Bode, que ven a la derecha, dibujado por Max Liebermann, que era el pintor más célebre de Alemania en aquella época, y a la izquierda, en el centro, es otro genio, Friedlander. Otro alemán, Hermann Voss, durante la guerra, en 1915, en un momento en que no había muchas relaciones más que por medio de las armas entre Francia y Alemania, y él publica en una revista alemana un artículo en que desvela a un nuevo pintor totalmente desconocido, Georges de la Tour.